Historias de fantasmas. Charles Dickens. Revisado por Gemma Wada. Índice 1. El manuscrito de un loco. 6. La historia del viajante de comercio. 15. La historia de los duendes que secuestraron a un enterrador. 21. La historia del Teo del viajante. 32. El barón de Grogzwig. 38. Una confesión encontrada en una prisión de la época de Carlos II. 42. Para leer al atardecer. 50. Juicio por asesinato. 56. Fantasmas de Navidad. 60. La novia del ahorcado. 72. La visita del señor testador. 74. La casa hechizada. Los mortales de la casa. Importante. Este libro es de dominio público. Cortesía de dominiopublico.es. El manuscrito de un loco, sí. Un loco. Cómo sobrecogía mi corazón esa palabra hace años. Cómo habría despertado el terror que solía sobrevenirme a veces, enviando la sangre silbante y hormigueante por mis venas, hasta que el rocío frío del miedo aparecía en gruesas gotas sobre mi piel y las rodillas se entrechocaban por el espanto. Y, sin embargo, ahora me agrada. Es un hermoso nombre. Mostradme al monarca cuyo ceño colérico haya sido temido alguna vez más que el brillo de la mirada de un loco, cuyas cuerdas y hachas fueran la mitad de seguras que el apretón de un loco. Ja, ja. Es algo grande estar loco. Ser contemplado como un león salvaje a través de los barrotes de hierro, rechinar los dientes y aullar, durante la noche larga y tranquila, con el sonido alegre de una cadena, pesada, y rodar y retorcerse entre la paja extasiado por tan valerosa música. Un hurra por el manicomio. ¡Ay, es un lugar excelente! Me acuerdo del tiempo en el que tenía miedo de estar loco, cuando solía despertarme sobresaltado, caía de rodillas y rezaba para que se me perdonara la maldición de mi raza, cuando huía precipitadamente ante la vista de la alegría o la felicidad, para ocultarme en algún lugar solitario y pasar fatigosas horas observando el progreso de la fiebre que consumiría mi cerebro. Sabía que la locura estaba mezclada con mi misma sangre y con la médula de mis huesos. Que había pasado una generación sin que apareciera la pestilencia y que era yo el primero en quien reviviría. Sabía que tenía que ser así, que así había sido siempre, y así sería, y cuando me acobardaba en cualquier rincón oscuro de una habitación atestada, y veía a los hombres susurrar, señalarme y volver los ojos hacia mí, sabía que estaban hablando entre ellos del loco predestinado, y yo huía para embrutecerme en la soledad. Así lo hice durante años, fueron unos años largos, muy largos. Aquí las noches son largas a veces, larguísimas, pero no son nada comparadas con las noches inquietas y los sueños aterradores que sufría en aquel tiempo. Solo recordarlo me da frío. En las esquinas de la habitación permanecían 2. Acuclilladas formas grandes y oscuras de rostros insidiosos y burlones, que luego se inclinaban sobre mi cama por la noche, tentándome a la locura. Con bajos murmullos me contaban que el suelo de la vieja casa en la que murió el padre de mi padre estaba manchado por su propia sangre, que él mismo se había provocado en su furiosa locura. Me tapaba los oídos con los dedos, pero gritaban dentro de mi cabeza hasta que la habitación resonaba con los gritos que decían que una generación antes de él la locura se había dormido, pero que su abuelo había vivido durante años con las manos unidas al suelo por grilletes para impedir que se despedazara a sí mismo con ellas. Sabía que contaban la verdad, bien que lo sabía. Lo había descubierto años antes, aunque habían intentado ocultármelo. Ja, ja. Era demasiado astuto para ellos, aunque me consideraran como un loco. Finalmente llegó la locura y me maravillé de que alguna vez hubiera podido tenerle miedo.
Ahora podía entrar en el mundo y reír y gritar con los mejores de entre ellos. Yo sabía que estaba loco, pero ellos ni siquiera lo sospechaban. Solía palmearme a mí mismo de placer al pensar en lo bien que les estaba engañando después de todo lo que me habían señalado y de cómo me habían mirado de soslayo, cuando yo no estaba loco y solo tenía miedo de que pudiera enloquecer algún día. Y cómo solía reírme de puro placer, cuando estaba a solas, pensando lo bien que guardaba mi secreto y lo rápidamente que mis amables amigos se habrían apartado de mí de haber conocido la verdad. Habría gritado de éxtasis cuando cenaba a solas con algún estruendoso buen amigo pensando en lo pálido que se pondría, y lo rápido que escaparía, al saber que el querido amigo que se sentaba cerca de él, afilando un cuchillo brillante y reluciente, era un loco con toda la capacidad, y la mitad de la voluntad, de hundirlo en su corazón. ¡Ay! Era una vida alegre. Las riquezas fueron mías. La abundancia se derramó sobre mí y alborotaba entre placeres que multiplicaban por mí la conciencia de mi secreto bien guardado. Heredé un patrimonio. La ley, la propia ley de ojos de águila, había sido engañada, y había entregado en las manos de un loco miles de discutidas libras. ¿Dónde estaba el ingenio de los hombres listos de mente sana? ¿Dónde la habilidad de los abogados, ansiosos por descubrir un fallo? La astucia del loco les había superado a todos. Tenía dinero. ¿Cómo me cortejaban? Lo gastaba profusamente. ¿Cómo me alababan? ¿Cómo se humillaban ante mí aquellos 3 hermanos orgullosos y despóticos? Y el anciano padre de cabellos blancos, qué deferencia, qué respeto, qué dedicada amistad, cómo me veneraba. El anciano tenía una hija y los hombres una hermana, y los 5 eran pobres. Yo era rico, y cuando me casé con la joven vi una sonrisa de triunfo en los rostros de sus necesitados parientes, pues pensaban que su plan había funcionado bien y habían ganado el premio. A mí me tocaba sonreír. Sonreír. Reírme a carcajada limpia, arrancarme los cabellos y dar vueltas por el suelo con gritos de gozo. Bien pocos se daban cuenta de que la habían casado con un loco. Pero un momento. De haberlo sabido, la habrían salvado. La felicidad de la hermana contra el oro de su marido. La más ligera pluma lanzada al aire contra la alegre cadena que adornaba mi cuerpo. Pero en una cosa, pese a toda mi astucia, fui engañado. Si no hubiera estado loco, pues aunque los locos tenemos bastante buen ingenio a veces nos confundimos, habría sabido que la joven antes habría preferido que la colocaran rígida y fría en un pesado ataúd de plomo que llegar vestida de novia a mi rica y deslumbrante casa. Habría sabido que su corazón pertenecía a un muchacho de ojos oscuros cuyo nombre le oí pronunciar una vez entre suspiros en uno de sus sueños turbulentos, y que me había sido sacrificada para aliviar la pobreza del hombre anciano de cabellos blancos y de sus soberbios hermanos. Ahora no recuerdo ni las formas ni los rostros, pero sé que ella era hermosa. Sé que lo era, pues en las noches iluminadas por la luna, cuando me despierto sobresaltado de mi sueño y todo está tranquilo a mi alrededor, veo, de pie e inmóvil en una esquina de esta celda, una figura ligera y desgastada de largos cabellos negros que le caen por el rostro, agitados por un viento que no es de esta tierra, y unos ojos que fijan su mirada en los míos y jamás parpadean o se cierran. Silencio. La sangre se me congela. 3. En el corazón cuando escribo esto, ese cuerpo es el de ella, el rostro está muy pálido y los ojos tienen un brillo vidrioso, pero los conozco bien. La figura nunca se mueve, jamás gesticula o habla como las otras que llenan a veces este lugar, pero para mí es mucho más terrible, peor incluso que los espíritus que me tentaban hace muchos años. Ha salido fresca de la tumba, y por eso resulta realmente mortal. Durante casi un año vi cómo ese rostro se iba volviendo cada vez más pálido, durante casi un año vi las lágrimas que caían rodando por sus dolientes mejillas, y nunca conocí la causa. Sin embargo, finalmente lo descubrí.
No podía evitar durante mucho tiempo que me enterara. Ella nunca me había querido, por mi parte, yo nunca pensé que lo hiciera. Ella despreciaba mi riqueza y odiaba el esplendor en el que vivía, pero yo no había esperado eso. Ella amaba a otro y a mí jamás se me había ocurrido pensar en tal cosa. Me sobrecogieron unos sentimientos extraños y giraron en mi cerebro pensamientos que parecían impuestos por algún poder extraño y secreto. No la odiaba, aunque odiaba al muchacho por el que lloraba. Sentía piedad, sí, piedad, por la vida desgraciada a la que la habían condenado sus parientes fríos y egoístas. Sabía que ella no podía vivir mucho tiempo, pero el pensamiento de que antes de su muerte pudiera engendrar algún hijo de destino funesto, que transmitiría la locura a sus descendientes, me decidió. Resolví matarla. Durante varias semanas pensé en el veneno, y luego en ahogarla, y en el fuego. Era una visión hermosa la de la gran mansión en llamas, y la esposa del loco convirtiéndose en cenizas. Pensé también en la burla de una gran recompensa, y algún hombre cuerdo colgando y mecido por el viento por un acto que no había cometido. Y todo por la astucia de un loco. Pensé a menudo en ello, pero finalmente lo abandoné. ¡Ay! El placer de afilar la navaja un día tras otro, sintiendo su borde afilado y pensando en la abertura que podía causar un golpe de su borde delgado y brillante. Finalmente, los viejos espíritus que antes habían estado conmigo tan a menudo me susurraron al oído que había llegado el momento y pusieron la navaja abierta en mi mano. La sujeté con firmeza, la elevé suavemente desde el lecho y me incliné sobre mi esposa, que yacía dormida. Tenía el rostro enterrado en las manos. Las aparté suavemente y cayeron descuidadamente sobre su pecho. Había estado llorando, pues los rastros de las lágrimas seguían húmedos sobre las mejillas. Su rostro estaba tranquilo y plácido, y mientras lo miraba, una sonrisa tranquila iluminó sus rasgos pálidos. Le puse la mano suavemente en el hombro. Se sobresaltó, había sido tan solo un sueño pasajero. Me incliné de nuevo hacia adelante y ella gritó y despertó. Un solo movimiento de mi mano y nunca habría vuelto a emitir un grito o sonido. Pero me asusté y retrocedí. Sus ojos estaban fijos en los míos. No sé por qué, pero me acobardaban y asustaban, y gemí ante ellos. Se levantó, sin dejar de mirarme con fijeza. Yo temblaba, tenía la navaja en la mano, pero no podía moverme. Ella se dirigió hacia la puerta. Cuando estaba cerca, se dio la vuelta y apartó los ojos de mi rostro. El encantamiento se deshizo. Di un salto hacia adelante y la sujeté por el brazo. Lanzando un grito tras otro, se dejó caer al suelo. Podría haberla matado sin lucha, pero se había provocado la alarma en la casa. Oí pasos en los escalones. Dejé la cuchilla en el cajón habitual, abrí la puerta y grité en voz alta pidiendo ayuda. Vinieron, la cogieron y la colocaron en la cama. Permaneció con el conocimiento perdido durante varias horas, y cuando recuperó la vida, la mirada y el habla, había perdido el sentido y desvariaba furiosamente. Llamamos a varios médicos, hombres importantes que llegaron hasta mi casa en finos carruajes, con hermosos caballos y criados llamativos. Estuvieron junto a su lecho durante semanas. Celebraron una importante reunión y consultaron unos con otros, en voz baja y solemne, en otra habitación. Uno de ellos, el más inteligente y famoso, me llevó con él a un lado y me rogó que me preparara para lo peor. Me dijo que mi esposa estaba loca. A mí, al loco. Permaneció cerca de mí junto a una ventana abierta, mirándome directamente al rostro y dejando una mano sobre mi hombro. Con un pequeño 4. Esfuerzo habría podido lanzarlo abajo, a la calle. Habría sido divertido hacerlo, pero mi secreto estaba en juego y dejé que se marchara. Unos días más tarde me dijeron que debía someterla a algunas limitaciones,
debía proporcionarle a alguien que la cuidara. Me lo pedían a mí, salí al campo abierto, donde nadie pudiera escucharme, y reí hasta que el aire resonó con mis gritos. Murió al día siguiente. El anciano de cabello blanco la siguió hasta la tumba y los orgullosos hermanos dejaron caer una lágrima sobre el cadáver insensible de aquella cuyos sufrimientos habían considerado con músculos de hierro mientras vivió. Todo aquello alimentaba mi alegría secreta, y reía oculto por el pañuelo blanco que tenía sobre el rostro mientras regresamos cabalgando a casa, hasta que las lágrimas brotaron de mis ojos. Pero aunque había cumplido mi objetivo, y la había asesinado, me sentí inquieto y perturbado, y pensé que no tardarían mucho en conocer mi secreto. No podía ocultar la alegría y el regocijo salvaje, que hervían en mi interior y que cuando estaba a solas, en casa, me hacía dar saltos y batir palmas, dando vueltas y más vueltas en un baile frenético, y gritar en voz muy alta. Cuando salía y veía a las masas atareadas que se apresuraban por la calle, o acudía a teatro y escuchaba el sonido de la música y contemplaba la danza de los demás, sentía tal gozo que me habría precipitado entre ellos y les habría despedazado miembro a miembro, aullando en el éxtasis que me produciría. Pero apretaba los dientes, afirmaba los pies en el suelo y me clavaba las afiladas uñas en las manos. Mantenía el secreto y nadie sabía aún que yo era un loco. Recuerdo, aunque es una de las últimas cosas que puedo recordar, pues ahora la realidad se mezcla con mis sueños, y teniendo tanto que hacer, habiéndome traído siempre aquí tan presurosamente, no me queda tiempo para separar entre los dos, por la extraña confusión en la que se halla, mezclados. Recuerdo de qué manera finalmente se supo. Ja, ja. Me parece ver ahora sus miradas asustadas, y sentir cómo se apartaban de mí, mientras yo hundía mi puño cerrado en sus rostros blancos y luego escapaba como el viento, y les dejaba gritando atrás. Cuando pienso en ello me vuelve la fuerza de un gigante. Mirad cómo se curva esta barra de hierro con mis furiosos tirones. Podría romperle como si fuera una ramita, pero sé que detrás hay largas galerías con muchas puertas, no creo que pudiera encontrar el camino entre ellas, y aunque pudiera, sé que allá abajo hay puertas de hierro que están bien cerradas con barras. Saben que he sido un loco astuto, y están orgullosos de tenerme aquí para poder mostrarme. Veamos, sí, había sido descubierto. Era ya muy tarde y de noche cuando llegué a casa y encontré allí al más orgulloso de los tres orgullosos hermanos, esperando para verme, dijo que por un asunto urgente. Lo recuerdo bien. Odiaba a ese hombre con todo el odio de un loco. Muchas veces mis dedos desearon despedazarle. Me dijeron que estaba allí y subí presurosamente las escaleras. Tenía que decirme unas palabras. Despedí a los criados. Era tarde y estábamos juntos y a solas, por primera vez. Al principio aparté cuidadosamente mis ojos de él, pues era consciente de lo que él no podía ni siquiera pensar, y me glorificaba en ese conocimiento, que la luz de la locura brillaba en mis ojos como el fuego. Permanecimos unos minutos sentados en silencio. Finalmente, habló. Mi reciente disipación, y algunos comentarios extraños hechos poco después de la muerte de su hermana, eran un insulto para la memoria de ésta. Uniendo a ello otras muchas circunstancias que al principio habían escapado a su observación, había terminado por pensar que yo no la había tratado bien. Deseaba saber si tenía razón al decir que yo pensaba hacer algún reproche a la memoria de su hermana, faltando con ello al respeto a la familia. Exigía esa explicación por el uniforme que llevaba puesto. Aquel hombre tenía un nombramiento en ejército. Un nombramiento comprado con mi dinero y con la desgracia de su hermana. Él fue el que, más había tramado para insidiar y quedarse con N riqueza. Él había sido el principal instrumento para obligar a su hermana a casarse conmigo, y bien. 5. Sabía que el corazón de aquella pertenecía al piadoso muchacho. Por causa de su uniforme.
El uniforme es su degradación. Volví mis ojos hacia él, no pude evitarlo, pero no dije una sola palabra. Vi que bajo mi mirada se produjo en él un cambio repentino. Era un hombre valiente, pero el color desapareció de su rostro y retrocedió en su silla. Acerqué la mía a la suya, y mientras reía, pues entonces estaba muy alegre, vi cómo se estremecía. Sé que la locura brotaba de mi interior. Sentí miedo de mí mismo. ¿Quería usted mucho a su hermana cuando él vivía?, le dije. Mucho. Miró con inquietud a su alrededor, y le vi sujeta con la mano el respaldo de la silla, pero no dije nada. Es usted un villano, le dije. Le he descubierto. Descubrí sus infernales trampas contra mí, que el corazón de ella estaba puesto en otro cuando usted la obligó a casarse conmigo. Lo sé, lo sé. De pronto, se levantó de un salto de la silla y blandió en alto, obligándome a retroceder, pues mientras iba hablando procuraba acercarme más a él. Más que hablar grité, pues sentí que pasiones tumultuosas corrían por mis venas, y los viejos espíritus me susurraban y tentaban para que le sacara el corazón. Condenado sea, dije poniéndome en pie y lanzándome sobre él. Yo la maté. Estoy loco. Acabaré con usted. Sangre, sangre. Tengo que tenerla. Me hice a un lado para evitar un golpe que, en su terror, me lanzó con la silla, y me enzarcé con él. Produciendo un fuerte estrépito, caímos juntos al suelo y rodamos sobre él. Fue una buena pelea, pues era un hombre alto y fuerte que luchaba por su vida, y yo un loco poderoso sediento de su destrucción. No había ninguna fuerza igual a la mía, y yo tenía la razón. Sí, la razón, aunque fuera un loco. Cada vez fue debatiéndose menos. Me arrodillé sobre su pecho y le sujeté firmemente la garganta oscura con ambas manos. El rostro se le fue poniendo morado, los ojos se le salían de la cabeza y con la lengua fuera parecía burlarse de mí. Apreté todavía más. De pronto se abrió la puerta con un fuerte estrépito y entró un grupo de gente, gritándose unos a otros que cogieran al loco. Mi secreto había sido descubierto y ahora solo luchaba por mi libertad. Me puse en pie antes de que me tocara una mano, me lancé entre los asaltantes y me abrí camino con mi fuerte brazo, como si llevara un hacha en la mano y les atacara con ella. Llegué a la puerta, me lancé por el pasamanos y en un instante estaba en la calle. Corrí veloz y en línea recta, sin que nadie se atreviera a detenerme. Por detrás oía el ruido de pies, y redoblé la velocidad. Se fue haciendo más débil en la distancia, hasta que por fin desapareció totalmente, pero yo seguía dando saltos entre los pantanos y riachuelos, por encima de cercas y de muros, con gritos salvajes que escuchaban seres extraños que venían hacia mí por todas partes y aumentaban el sonido hasta que este horadaba el aire e iba llevado en los brazos de demonios que corrían sobre el viento, que traspasaban las orillas y los setos, y giraban a mi alrededor con un ruido y una velocidad que me hacía perder la cabeza, hasta que finalmente me apartaron de ellos con un golpe violento y caí pesadamente sobre el suelo. Al despertar, me encontré aquí, en esta celda gris a la que raras veces llega la luz del sol, y por la que pasa la luna con unos rayos que solo sirven para mostrar mi alrededor sombras oscuras, y para que pueda ver esa figura silenciosa en su esquina. Cuando esto despierto, a veces puedo oír extraños gritos procedentes de partes distantes de este enorme lugar. Sé lo que son, pero no proceden de ese cuerpo pálido, y tampoco ella les presta atención. Pues desde las 6 primeras sombras del ocaso hasta la primera luz de la mañana, esa figura sigue en pie e inmóvil en ese mismo lugar, escuchando la música de mi cadena de hierro, y viéndome saltar sobre mi lecho de paja. De The Pickwick Papers. La historia del viajante de comercio. Una tarde invernal, hacia las 5, cuando empezaba a oscurecer,
pudo verse a un hombre en Ullacalecín que asusaba a su fatigado caballo por el camino que cruza Marlborough Downs en dirección Bristol. Digo que pudo vérsele, y sin duda habría sido así si hubiera pasado por ese camino cualquier que no fuera ciego, pero el tiempo era tan malo, y la noche tan fría y húmeda, que nada había fuera salve el agua, por lo que el viajero trotaba en mitad del camino solitario, y bastante melancólico. Si ese día cualquier viajante hubiera podido ver ese pequeño vehículo, a pesar de todo un calesín, con el cuerpo de color de arcilla y las ruedas rojas, y la yegua y zorruna de paso rápido, enojadiza, semejante a un cruce entre caballo de carnicero y caballo de posta de correo de los de 2 peniques, habría sabido inmediatamente que aquel viajero no podía ser otra que Tom Smart, de la importante empresa de Bilsoy Islam, Cateaton Street, City. Sin embargo, como no había ningún viajante mirando, nadie supo nada sobre el asunto, y por ello, Tom Smart y su calesa de color arcilla y ruedas rojas, y la yegua zorruna de paso rápido, avanzaron juntos guardando el secret entre ellos, y nadie lo sabría nunca. Incluso en este triste mundo hay lugares muchísimo más agradables que Marlborough Downs cuando sopla fuerte el viento, y si el lector se deja caer por allí una triste tarde invernal, por una carretera resbaladiza y embarrada, cuando llueve a cántaros, y a modo de experimento prueba el efecto en su propia persona, sabrá hasta qué punto es cierta esta observación. El viento soplaba, pero no carretera arriba o carretera abajo, lo que ya habría sido suficientemente malo, sino barriéndola de través, enviando la lluvia inclinada, como las líneas que solían trazarse en los cuadernos de escritura en la escuela para que los muchachos marcaran bien la inclinación. Por un momento desaparecía y el viajero empezaba a engañarse creyendo que, agotada por su furia anterior, ella misma se había apaciguado, cuando de pronto la oía silbar y gruñir en la distancia y precipitarse desde la cumbre de las colinas, barriendo la llanura, reuniendo fuerza y estruendo al acercarse, hasta que caía en una fuerte ráfaga contra el caballo y el hombre, metiendo la lluvia afilada en las orejas, y calando su fría humedad hasta los mismos huesos, y después batía detrás de ellos. Muy lejos, con un asombroso rugido, como si se mofara de la debilidad de ellos y se sintiera triunfante por la conciencia de su propia fuerza y poder. La yegua vaya chapoteaba en el barro y el agua con las orejas caídas, de vez en cuando sacudía con fuerza la cabeza como para expresar su disgusto ante esa poco caballerosa conducta de los elementos, pero manteniendo un buen paso, a pesar de todo hasta que una ráfaga de viento, más furiosa que cualquier otra que les hubiera atacado anteriormente, la obligaba a detenerse de pronto y plantar las 4 patas con firmeza en el suelo para que no la derribara. Y fue algo especialmente misericordioso que así lo hiciera, pues de haber sido derribada, la yegua zorruna era tan ligera, y el calesín era tan ligero, y Tom Smart tenía un peso tan ligero, que infaliblemente habrían ido todos juntos rodando hasta llegar a los confines de la tierra o hasta que cesara el viento, y en cualquiera de los casos lo más probable sería que ni la yegua zorruna, ni el calesín color de arcilla y ruedas rojas ni Tom Smart hubieran vuelto a encontrarse aptos para el servicio. Condenadas sean mis correas y bigotes, exclamó Tom Smart. A veces Tom tenía un desagradable hábito de lanzar juramentos, Condenadas sean mis correas y bigotes, si esto no es agradable, que me soplen. 7. Probablemente el lector me preguntará que por qué razón, puesto que a Tom Smart ya le habían soplado bastante, expresó ese deseo de someterse de nuevo al mismo proceso. No puedo responder, lo único que sé es que Tom Smart lo dijo así, o por un litro menos siempre le dijo a mi tío que así lo había dicho, y es la misma cosa. Que me soplen, dijo Tom Smart, y la yegua relinchó como si fuera exactamente de la misma opinión. Alégrate, vieja, añadió Tom tocando a la yegua en el cuello con el extremo del látigo. En una noche como esta es inútil seguir tirando adelante, así que en la primera casa a la que lleguemos nos presentaremos, por lo que cuanto más rápido vayas, antes terminará todo. Vamos, vieja,
con suavidad, con suavidad. Es evidente que no puedo saber si la yegua zorruna conocía lo suficiente los tonos de la voz de Tom como para entender su significado, o si bien le resultaba más frío quedarse quieta que seguir en movimiento. Lo que sí puedo decir es que no había terminado de hablar Tom cuando la yegua levantó las orejas y se lanzó hacia adelante a una velocidad que hizo traquetear el calesín de color arcilla hasta tal punto que uno supondría que cada uno de los radios rojos iba a salir volando sobre la hierba de Marlborough Downs, y Tom, a pesar de llevar el látigo, no pudo detenerla ni controlar su paso hasta que por sí misma se detuvo ante una posada situada a mano derecha del camino, aproximadamente a un cuarto de milla del final de los Downs. Tom lanzó una mirada presurosa a la parte superior de la casa mientras llevaba las riendas a la pistolera y metía el látigo en la caja. Era un lugar antiguo y extraño, construido con una especie de tablas de ripia encajadas, por así decirlo, con vigas cruzadas, con ventanas terminadas en faldones que se proyectaban totalmente sobre el camino, y una puerta inferior con un porche oscuro y un par de empinados escalones que conducían a la casa, en lugar de la moda moderna de utilizar media docena de escalones más bajos. Sin embargo, era un lugar agradable a la vista, pues por la ventana enrejada salía una luz, potente y alegre que lanzaba rayos brillantes sobre el camino, llegando incluso a iluminar los setos de enfrente, y había una luz rojiza y parpadeante en la otra ventana, que en algunos momentos era débilmente discernible, y después brillaba con fuerza a través de las cortinas cerradas, lo que daba a entender que había un buen fuego en el interior. Valorando esas pequeñas evidencias con el ojo de un viajero experto, Tom desmontó con la agilidad que le permitieron sus piernas casi congeladas y entró en la casa. En menos de 5 minutos, Tom se hallaba acomodado en la habitación opuesta al bar, la habitación en la que había imaginado el fuego ardiente ante un fuego que rugía compuesto por un cubo de carbón y suficiente madera como para provenir de media docena de buenos matorrales de uva espinados apilados hacia arriba en la chimenea, que crujían con un sonido que, por sí solo, habría calentado el corazón de cualquier hombre razonable. Aquello resultaba cómodo, pero no era todo, pues una joven, agradablemente vestida, de mirada brillante y tobillos finos, estaba poniendo sobre la mesa un mantel blanco y muy limpio, y mientras Tom estaba sentado con los pies, calzados con zapatillas, sobre el guardafuegos de la chimenea, dando la espalda a la puerta abierta, vio una atractiva perspectiva del bar reflejada en el espejo colocado sobre la repisa de la chimenea, con deliciosas filas de botellas verdes con etiquetas doradas, junto a frascos de adobos y conservas, quesos y jamones cocidos, y redondos de vaca. Dispuesto todo sobre anaqueles de la manera más tentadora y deliciosa. Bueno, también esto era confortable, pero no era todo, pues en el bar, sentada frente a un té en la mesita más agradable, cerca del pequeño fuego más brillante, había una rolliza viuda de unos 48 años, de rostro tan confortable como el bar, que era evidentemente la propietaria de la casa y la señora suprema de todas aquellas agradables posesiones. Tan solo había un inconveniente en la belleza general del cuadro, y era un hombre alto, un hombre verdaderamente alto, de abrigo marrón con botones brillantes de cestería, bigotes negros y cabello negro y ondulado, sentado con la viuda en la mesa del té, y del que no se necesitaba gran penetración para saber que 8. Estaba en el camino adecuado de persuadirla para que dejara de ser viuda, confiriéndole a él el privilegio de sentarse en ese bar durante lo que le quedara de vida. Ni mucho menos tenía Tom una disposición irritable o envidiosa, pero por una u otra razón el hombre alto del abrigo marrón con los brillantes botones de cestería despertó esa pequeña inquina que tenía en su composición, y le hizo sentirse extremadamente indigno, todavía más porque de vez en cuando podía observar, desde su asiento colocado frente al espejo, ciertas pequeñas familiaridades afectivas entre el hombre alto y la viuda, que indicaban en grado suficiente que el hombre alto recibía un trato de favor tan elevado como su propio tamaño. A Tom le encantaba el ponche caliente,
me aventuraría a decir que le encantaba demasiado el ponche caliente, y después de haber comprobado que la yegua zorruna estaba bien alimentada y dormía sobre suficiente paja, y de haberse comido hasta el último bocado de la agradable cena caliente que la viuda preparó para él con sus propias manos, se limitó a pedir un vasito a modo de experimento. Ahora bien, si en toda la gama del arte doméstico había un artículo que la viuda supiera elaborar mejor que cualquier otro, era ese precisamente, y el primer vaso se adaptó tan agradablemente al gusto de Tom Smart que pidió un segundo con el menor retraso posible. El ponche caliente, caballeros, es algo agradable, algo extremadamente agradable bajo cualquier circunstancia, pero en aquel cómodo antiguo salón, ante un fuego rugiente, mientras viento soplaba en el exterior haciendo crujir todos los maderos de la vieja casa, a Tom Smart le resulta absolutamente delicioso. Pidió otro vaso, y luego otro más. No estoy muy seguro de que no pidió otro después de aquel, pero cuanto más ponche caliente bebía, más pensaba en el hombre alto. Que su insolencia le confunda, exclamó Tom para sí mismo. ¿Qué asuntos tiene que resolver este cómodo bar? Un villano tan feo. Si la viuda Titi viera algún gusto, elegiría seguramente a un tipo mejor que ese. Tras decir aquellas cosas, la mirada de Tom pasó del espejo colocado sobre la repisa de la chimenea que había sobre la mesa, y conforme se fue sintiendo cada vez más sentimental, vació el cuarto vaso de ponche y pidió un quinto. Tom Smart, caballeros, se había sentido siempre muy atraído por el negocio tabernero. Desde hacía tiempo su ambición había sido atender un bar de su propiedad vestido con un abrigo verde, calzones de pana y fustán de pelo. Tenía grandes ideas acerca de cómo sentarse en cenas joviales, y había pensado a menudo lo bien que podría presidir con su conversación un salón propio, y qué ejemplo supremo sería para sus clientes en el departamento de bebidas. Todas estas cosas pasaron rápidamente por la mente de Tom mientras estaba sentado bebiendo ponche caliente junto al crujiente fuego, y se sintió justa y apropiadamente indignado por el hecho de que el hombre alto estuviera en el camino de conseguir tan excelente casa mientras que él, Tom Smart, estaba tan lejos de ella como siempre. Por ello, tras deliberar mientras tomaba los dos últimos vasos, acerca de si tenía perfecto derecho a iniciar una disputa con el hombre alto por haber conseguido la gracia de la rolliza viuda, Tom Smart llegó finalmente a la satisfactoria conclusión de que era un individuo perseguido, cuyas dotes no habían sabido utilizarse, y haría bien en irse a la cama. La joven elegante guió a Tom por unas escaleras amplias y antiguas, utilizando una mano como pantalla de la vela para protegerla de las corrientes de aire que en un lugar tan antiguo y con tanto espacio para corretear habrían podido encontrar mucho sitio para divertirse sin apagar la vela, pero que, sin embargo, la apagarían. Ello permitiría a los enemigos de Tom la oportunidad de afirmar que había sido él y no el viento, el que apagó la vela, y que mientras simulaba soplar para encenderla de nuevo en realidad estaba besando a la joven. Pero en cualquier caso obtuvieron otra luz y Tom fue conducido a través de un laberinto de habitaciones y pasillos hasta una estancia que había sido preparada para su recepción, en la que la joven se despidió de él deseándole buenas noches y le dejó a solas. 9. Era una habitación buena y grande con amplios armarios y una cama que habría servido para un internado completo, por no hablar de un par de roperos de roble en los que habrían cabido los equipajes de un pequeño ejército, pero lo que más llamó la atención a Tom fue una extraña silla de respaldo alto y aspecto horrendo tallada de la manera fantástica, con un cojín de damasco floreado y abultamientos redondos en la parte inferior de los patas cuidadosamente envueltos en paño rojo como si tuviera gota en los dedos. De cualquier otra extraña silla Tom solo habría pensado que era una silla extraña, y ahí habría terminado el asunto, pero en esa silla particular había algo, aunque no podía decir qué era, tan extraño y tan diferente a cualquier otro mueble que hubiera visto nunca que pareció fascinarle. Se sentó delante del fuego y se quedó mirando fijamente la vieja silla durante media hora como si el demonio se hubiera apropiado de ella,
el tan extraña que no podía apartar los ojos de aquel objeto. Vaya, dijo lentamente mientras se desvestía sin dejar de mirar un solo momento la vieja silla, erguida con aspecto misterioso junto a la cama. Jamás en mi vida vi cosa tan peculiar. Muy extraño, añadió Tom, que con el ponche caliente se había vuelto bastante sagaz. Muy extraño. Sacudió la cabeza con actitud de profunda sabiduría y volvió a contemplar la silla. Sin embargo, no pudo sacar nada en claro, por lo que se metió en la cama, se tapó hasta estar bien caliente y se quedó dormido. Media hora después, Tom despertó sobresaltado de un confuso sueño en el que participaban hombres altos y vasos de ponche, y el primer objeto que se presentó ante su imaginación despierta fue la extraña silla. No voy a mirarla más, se dijo apretando los párpados uno contra otro y tratando de persuadirse de que iba a dormir de nuevo. Inútil, por sus ojos solo bailaban sillas extrañas que coseaban con sus patas, saltaban las unas sobre los respaldos de las otras y realizaban las cabriolas más extrañas. Será mejor ver una silla auténtica que 2 o 3 series completas de sillas falsas, dijo sacando la cabeza desde abajo de las ropas de cama. Y ahí estaba, claramente discernible a la luz del fuego, tan provocativa como siempre. Miró la silla y de pronto, mientras la contemplaba, pareció producirse en ella un cambio de lo más extraordinario. La talla del respaldo asumió gradualmente el alineamiento y la expresión de un rostro humano viejo y arrugado, el cojín de damasco se convirtió en un antiguo chaleco de solapas, los bultos redondos se convirtieron en 2 pares de pies embutidos en zapatillas de paño rojo, y la vieja silla se asemejó a un anciano muy feo, del siglo anterior, con los brazos en jarras. Tom se sentó en la cama y se frotó los ojos para deshacer la ilusión. Pero no. La silla era un anciano feo, y lo que es más, le estaba guiñando un ojo a Tom Smart. Tom era por naturaleza una especie de perro temerario y descuidado, y se había tomado 5 vasos de ponche caliente, es por eso que, aunque a principio se mostrara algo sorprendido, empezó a indignarse en cuanto vio que el anciano caballero le guiñaba un ojo y le sonreía descaradamente con un aire tan insolente. Finalmente decidió que no iba a soportarlo, y como el rostro envejecido seguía haciéndole guiños con mayor rapidez que nunca, con tono verdaderamente colérico, le dijo: ¿por qué diablos me está guiñando el ojo? Porque me gusta, Tom Smart, contestó la silla o el anciano caballero, como prefiera llamarle el lector. Sin embargo, dejó de hacer guiños cuando Tom habló, y empezó a sonreír como un mono viejísimo. ¿Y cómo sabe mi nombre, viejo cascanueces?, preguntó Tom con bastantes titubeos, aunque creía estar haciéndolo bastante bien. Vamos, vamos, Tom, dijo el anciano caballero, esa no es manera de dirigirse a una sólida madera de caoba española. Que me condenen si no me trataría con menos respeto si fuera de contrachapado. 10. Cuando el anciano caballero dijo esto, miró con tal violencia a Tom que éste empezó a asustarse. No pretendía tratarle con ninguna falta de respeto, señor, dijo Tom en un tono mucho más humilde que el que había empleado al principio. Bueno, bueno, contestó el anciano. Quizá no. Quizá no, Tom. Señor. Lo sé todo sobre ti, Tom, todo. Eres muy pobre, Tom. Ciertamente que lo soy, replicó Tom Smart. Pero ¿cómo ha llegado a saber eso? No tiene importancia, dijo el anciano. ¿Y te gusta mucho el ponche, Tom? Tom Smart estuvo a punto de protestar afirmando que no había probado una gota desde su último cumpleaños, pero cuando su mirada se encontró con la del anciano caballero, este parecía tener tal conocimiento que Tom enrojeció y guardó silencio. Tom, la viuda es una hermosa mujer, verdaderamente hermosa. Tom. En ese momento el anciano levantó la mirada hacia arriba, alzó una de sus pequeñas y desgastadas patas y pareció tan desagradablemente amoroso que Tom sintió un absoluto desagrado por la vanidad de su conducta. A sus años.
Soy su guardián, Tom, dijo el anciano. ¿Eso es lo que es?, preguntó Tom Smart. Conocía a su madre, Tom, dijo el viejo. Y a su abuela. Ella me tenía mucho cariño, fue la que me hizo este chaleco, Tom. ¿Eso hizo?, preguntó Tom Smart. Y estos zapatos, añadió el anciano levantando una de las zapatillas de paño rojo. Pero no lo cuentes por ahí, Tom. No me gustaría que se supiera que ella estaba tan unida a mí. Podría producir ciertas situaciones desagradables en la familia. Cuando el viejo truán dijo aquello tenía un aspecto tan extremadamente impertinente que, tal como declaró después Tom Smart, no habría sentido el menor remordimiento de sentarse encima de él. He sido un gran favorito entre las mujeres de mi época, Tom, afirmó el disoluto y viejo crápula. Cientos de hermosas mujeres se han sentado en mi regazo durante horas. ¿Qué piensas de eso, perro? El anciano caballero iba a proceder a contar algunas otras hazañas de su juventud cuando le sobrevino un ataque de crujidos tan violento que fue incapaz de proseguir. Ahí tienes lo que te mereces, viejo, pensó Tom Smart, pero no llegó a decir nada. ¡Ay!, exclamó el anciano. Esto me inquieta mucho ahora. Estoy envejeciendo, Tom, y he perdido casi todos mis barrotes. También me han hecho ya una operación, una pequeña pieza del respaldo. Fue una prueba muy dura, Tom. Me atrevo a decir que así fue, señor, añadió Tom Smart. Sin embargo, eso no viene al caso, replicó el anciano caballero. Tom, quiero que te cases con la viuda. ¿Yo, señor?, preguntó Tom. Sí, tú, contestó el anciano. 11. Bendito sea su reverendo relleno, exclamó Tom, aunque apenas si le quedaban unos cuantos pelos de caballo. Bendito sea su reverendo relleno, pero ella no me querría, exclamó Tom suspirando involuntariamente al pensar en el bar. ¿Que no?, preguntó con firmeza el anciano. No, no, respondió Tom. Hay otro en el campo. Un hombre alto, un hombre terriblemente alto, de bigote negro. Tom, le informó el anciano. Ella nunca le tendrá. ¿Que no?, preguntó Tom. Si estuviera usted en el bar, anciano caballero, hablaría de otra manera. Va. Lo sé todo sobre esa historia. ¿Sobre qué?, preguntó Tom. Sobre besos detrás de la puerta, y todas esas cosas, Tom, añadió el anciano. En ese momento lanzó otra mirada insolente que encolerizó mucho a Tom, pues como todos ustedes, caballeros, saben bien, escuchar a un viejo, que por serlo debería conocer mejor el mundo, hablar sobre esas cosas resulta muy desagradable, nada más que por eso. Lo sé todo al respecto, Tom. Lo he visto hacer muy a menudo en mi época, Tom, entre más personas de las que me gustaría mencionarte, pero al final nunca se llega a nada. ¿Ha debido ver usted algunas cosas extrañas?, preguntó Tom con mirada inquisitiva. Puedes afirmarlo, Tom, replicó el viejo con un complicado guiño. Soy el último de mi familia, Tom, añadió el anciano lanzando un melancólico suspiro. ¿Y fue muy grande?, preguntó Tom Smart. Éramos 12, Tom, tipos hermosos de respaldo, tan bello y recto como le gustaría ver a cualquiera, nada de esos abortos modernos, todos con brazo y con un grado tal de pulido que habría alegrado corazón contemplarnos. ¿Y qué ha sido de los demás, señor? El anciano caballero se llevó un codo al ojo al tiempo que contestaba. Murieron, Tom, murieron. Teníamos un duro trabajo, Tom, y no todos poseían mi constitución, tenían reuma en piernas y brazos, y acabaron en cocinas y hospitales, y uno de ellos, tras un prolongado servicio y una dura utilización, perdió el sentido, se volvió tan loco que tuvieron que quemarlo. ¿Qué cosa tan sorprendente esa, Tom? Terrible, exclamó Tom Smart. El anciano guardó silencio unos minutos,
evidentemente mientras combatía sus emotivos sentimientos, y después añadió, sin embargo, Tom, me estoy apartando del tema. Ese hombre alto, Tom, es un aventurero ruin. En el momento en que se casara con la viuda vendería todos los muebles y escaparía. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Ella quedaría abandonada y reducida a la ruina, y yo moriría de frío en alguna tienda de muebles viejos. Sí, pero... No me interrumpas. De ti, Tom Smart, tengo una opinión muy diferente, pues bien sé que si alguna vez te asentaras en una posada, nunca la abandonarías mientras hubiera algo que beber dentro de sus paredes. Me siento muy agradecido por su buena opinión, señor, le informó Tom Smart. 12. Por tanto, siguió diciendo el anciano con tono autoritario, tú serás el que la tenga, y él no. ¿Cómo puede impedirse?, preguntó ansiosamente Tom Smart. Con esta revelación, él ya está casado. ¿Cómo puedo demostrarlo?, preguntó Tom saliendo a medias de la cama. El anciano caballero separó un brazo de su costado y tras señalar a uno de los vestidores de roble volvió a colocarlo inmediatamente en su antigua posición. Poco piensa él que en el bolsillo derecho de unos pantalones de ese vestidor ha dejado una carta en la que se le pide que regrese junto a su desconsolada esposa, con 6 niños, toma buena nota, Tom, 6 niños, y todos ellos pequeños. Cuando el anciano caballero pronunció con solemnidad aquellas palabras, sus rasgos se fueron haciendo menos y menos claros y su figura se volvió más sombría. Sobre los ojos de Tom Smart cayó una película. El anciano pareció fundirse gradualmente con la silla, el chaleco de damasco convertirse en cojín, las zapatillas rojas encogerse en pequeñas bolsas de paño rojo. La luz desapareció suavemente y Tom Smart se dejó caer sobre la almohada y se quedó profundamente dormido. La mañana despertó a Tom del sueño letárgico en el que había caído al desaparecer el anciano. Se sentó en la cama y durante unos minutos trató vanamente de recordar los hechos de la noche anterior. Repentinamente se acordó de ellos. Miró la silla, era ciertamente un mueble fantástico y feo, pero solo una imaginación notablemente viva e ingeniosa podría haber descubierto cualquier parecido entre el mueble y el anciano. ¿Cómo se encuentra, anciano?, preguntó Tom. A la luz del día se sentía más audaz, como le sucede a la mayoría de los hombres. La silla permaneció inmóvil y no dijo una sola palabra. Hace una mañana espantosa, añadió Tom. Pero no. La silla no se sentía dispuesta a conversar. ¿A qué vestidor señaló? Al menos podría decirme eso, insistió Tom. Pero la silla, caballeros, no decía una sola palabra. De cualquier manera, no es muy difícil abrirlo, siguió diciendo Tom al tiempo que salía de la cama. Se dirigió hacia uno de los vestidores. La llave estaba puesta en la cerradura, la giró y abrió la puerta. Allí había unos pantalones. Metió la mano en el bolsillo y sacó una carta idéntica a la que había descrito el anciano caballero. «¿Qué cosa tan extraña es esta?», exclamó Tom Smart mirando primero a la silla, y luego al vestidor, después a la carta y finalmente otra vez a la silla. «Muy extraño», repitió. Pero como no había allí nada que amortiguase la extrañeza, pensó que también él debía vestirse y arreglar enseguida los asuntos del hombre alto, solo para sacarle de su desgracia. Tom fue fijándose al pasar en las distintas habitaciones, mientras bajaba, con el ojo atento de un propietario, considerando que no sería imposible que en breve tiempo las estancias y sus contenidos fueran de su propiedad. El hombre alto estaba de pie en el cómodo bar, con las manos a la espalda, sintiéndose muy en su casa. Dirigió a Tom una sonrisa vacía. Un observador casual podría haber supuesto que lo hizo solo para mostrarle sus dientes blancos, pero Tom Smart pensó que una conciencia de triunfo ocupaba el lugar en el que había estado la mente del hombre alto. Tom le sonrió directamente y llamó a la patrona. 13.
Buenos días, señora, dijo Tom Smart cerrando la puerta del saloncito cuando entró la viuda. Buenos días, señor, respondió ella. ¿Qué tomará para el desayuno, señor? Tom estaba pensando en la forma de introducir el tema, por lo que no respondió. Tenemos un jamón muy bueno, dijo la viuda. Y una estupenda ave fría mechada. ¿Le sirvo eso, señor? Esas palabras sacaron a Tom de sus reflexiones. La admiración que sentía por la viuda aumentaba conforme ésta hablaba. ¡Qué criatura tan considerada! ¡Qué comodidad para proveerle de todo! ¿Quién es el caballero que está en el bar, señora?, preguntó Tom. Se llama Jenkins, señor, respondió la viuda sonrojándose ligeramente. Es un hombre alto, dijo Tom. Es un hombre muy bueno, señor, contestó la viuda. Y un caballero muy agradable. Ah, exclamó Tom. ¿Desea alguna cosa más, señor?, preguntó la viuda, que se sentía bastante perpleja por las maneras de Tom. Bueno, sí, contestó Tom. Mi querida señora, ¿tendría la amabilidad de sentarse un momento? La viuda pareció muy sorprendida, pero se sentó, y Tom lo hizo también cerca de ella. Caballeros, no sé cómo sucedió, la verdad es que mi tío solía contarme que Tom Smart le dijo que tampoco él sabía cómo había sucedido, pero el caso es que, de una manera o de otra, la palma de la mano de Tom se posó sobre el dorso de la mano de la viuda, y la dejó allí mientras hablaba. Mi querida señora, dijo Tom Smart, pues siempre había pensado lo importante que era mostrarse amable. Mi querida señora, merece usted un marido excelente, ¿cierto que sí? Vaya, señor, exclamó la viuda, lo que no resulta ilógico, pues la manera que tuvo Tom de iniciar la conversación era bastante inusual, por no decir sorprendente, teniendo en cuenta el hecho de que hasta la noche anterior no la había visto nunca. Vaya, señor. Desprecio las adulaciones, mi querida señora. Pero merece usted un marido admirable, y sea este quien sea, será un hombre afortunado. Al decir aquello, la mirada de Tom pasó del rostro de la viuda a las comodidades que le rodeaban. La viuda parecía más sorprendida que nunca, e hizo un esfuerzo por levantarse. Tom le apretó suavemente la mano, como para detenerla, y ella permaneció en su asiento. Las viudas, caballeros, no suelen ser timoratas, tal como mi tío solía decir. Estoy segura de sentirme muy agradecida hacia usted, señor, por su buena opinión, dijo la rolliza patrona riéndose a medias. ¿Y si alguna vez vuelvo a casarme? Sí, repitió Tom Smart mirándola astutamente con el rabillo del ojo derecho. Sí. Bueno, añadió la viuda riéndose con franqueza esa vez. Cuando lo haga, espero conseguir un esposo tan bueno como el que usted describe. Como por ejemplo Jenkins, dijo Tom. Vaya, señor, exclamó la viuda. Ay, no me diga eso, insistió Tom. Le conozco. Estoy convencida de que nadie que le conozca sabrá nada malo de él, dijo la viuda, pasando al ataque ante el aire misterioso con el que había hablado Tom. Ejem, exclamó Tom Smart. 14. La viuda empezó a pensar que era ya un buen momento de llorar, por lo que sacó su pañuelo y preguntó a Tom si es que deseaba insultarla, si es que pensaba que era propio de un caballero hablar mal de otro a sus espaldas, que por qué motivo, ese tenía algo que decir, no se lo decía al caballero como un hombre, en lugar de asustar a una pobre, débil mujer de esa manera, y cosas por el estilo. Se lo diré a él enseguida, dijo Tom. Pero quiero que usted lo escuche primero. ¿De qué se trata?, preguntó la viuda mirando fijamente el rostro de Tom. Le va a asombrar, contestó Tom llevándose una mano al bolsillo. Si es eso, que él quiere dinero, dijo la viuda, ya lo sé, y no tiene usted que preocuparse. Bah, qué tontería, eso no es nada, dijo Tom Smart. También yo quiero dinero.
No es eso. Entonces, amigo mío, ¿de qué se trata? Exclamó la pobre viuda. No se asuste, le respondió Tom Smart mientras sacaba lentamente la carta y la abría. ¿Está segura de que no gritará? Le preguntó con vacilación. No, no contestó la viuda. Déjeme verla. Fin de la primera parte. Importante, este libro es de dominio público, cortesía de dominiopublico.es.